información de forma responsable se ha vuelto clave para la sostenibilidad y la confianza también dentro de las organizaciones. Y por eso nosotros queremos entregarles herramientas y buenas prácticas que permitan enfrentar este desafío de la forma más informada y estratégica posible. Y para eso, hoy día vamos a contar con la participación de dos destacados profesionales. Voy a pasar a presentarlos como corresponde. Jonathan Israel, el gerente de asesoría legal y tributaria de PwC Chile, abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Derecho Tributario de la misma universidad, Master Degree de la London School of Economics and Political Science. En el 2018 y 2019 integró el equipo de servicios legales y tributarios de PwC España en Barcelona. Se ha enfocado en la consultoría tributaria, principalmente en materias de tributación de las nuevas tecnologías, tributación internacional y protección de datos personales. Además, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde dicta cursos en pregrado y en diversos posgrados. Por otro lado, David Ballesteros es director de consultoría y asesoría empresarial de PwC Chile, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera en España, donde participó en proyectos de asesoría tecnológica y protección de datos en diversas industrias. Desde el año 2017 se ha especializado en la asesoría de todo tipo de empresas, en la adopción de las nuevas leyes de privacidad y protección de datos a nivel global, principalmente en Europa y Chile. En su rol también integra proyectos transformacionales con alto componente tecnológico, especializándose en aspectos tales como la planificación, la gestión y captura de valor para las diversas compañías. A ambos les doy la más cordial bienvenida y les agradezco también el estar el día de hoy para compartir todos sus conocimientos. Y bueno, antes de comenzar, también me gustaría saludar a Francisca Martín. Ella es gerente general de FGE, que quiere darles unas palabras de bienvenida. Bueno, muy cortito, evidentemente todos los que están conectados demuestran el interés que hay por conocer un poco más acerca de la ley de delitos económicos, la ley de protección de datos que nos convoca hoy día, entendiendo que tiene que tener una reflexión profunda de cómo incorporar a la cultura de integridad los elementos que son claves en la protección de datos, entendiendo que efectivamente tal como a nosotros nos importa como pacientes, clientes, consumidores, efectivamente nosotros tenemos que tener el mismo cuidado internamente dentro de las organizaciones. Estamos convencidos que proteger los datos personales es más que una obligación legal, es un compromiso ético y cultural dentro de las organizaciones, y estamos muy contentos entonces de poder generar esta instancia con el equipo experto de PwC, a Jonathan, a David, agradecerles nuevamente y entender que esto representa una oportunidad porque nos eleva los estándares con estándares internacionales y refuerza justamente, como les decía, esta cultura basada en la transparencia, la confianza y la integridad de las organizaciones. Muchas gracias, Francisca. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la presentación de Jonathan y David, que es lo que importa en el día de hoy. Les recuerdo apagar sus micrófonos y los que puedan también prender sus cámaras para que podamos acompañar a los expositores. Así que Jonathan, David, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias a vos, Francisca por la invitación. Cuando nosotros con David venimos trabajando en el tema de protección de datos personales hace varios años, ¿ya? Y siempre ha sido nosotros creo que somos como los más contentos de ya tener la ley vigente. Vamos a hacer un poquito de contexto, pero al final creo que como primer mensaje muy relevante voy a tomar las palabras que decía Francisca con anterioridad, que es un tema aquí transformacional en las empresas. Hay que un poco hacer mirar la empresa de arriba para abajo, y todos esos temas los vamos a conversar a continuación, ¿ya? Si podemos avanzar la primera.
Como nuestra agenda solamente vamos a hablar del contexto de la privacidad, vamos a ver cómo llegamos a las normas que tenemos hoy día y vamos a ver aquellas materias que son de impacto en las compañías chilenas. Vamos a tratar de ir haciendo como una conversación con David a efectos de un poco entender lo que dice la norma. Yo claramente aquí voy a asumir que la mayoría no son abogados, ¿ya? Por lo tanto voy a primar la existencia de entendimiento más que de precisión de definición jurídica, ¿ya? Y David va a ir complementando en lo que corresponde a nuestra experiencia práctica, cómo se traduce esto efectivamente en las empresas y cómo se va incorporando a los procedimientos internos digamos, y las mecánicas y lógicas de negocio que tienen las compañías, ¿ya? Y después vamos a dejar un espacio al final para las preguntas. Obviamente estaremos felices de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan tener. Ojalá que sea una conversación entretenida. Ahora sí. Bueno, contexto de la privacidad y dónde está, ¿ya? Esto es una frase que se hace cada vez más, como cada día más vigente, ¿ya? Porque las nuevas leyes de protección de datos, y aquí representan uno de los mayores cambios regulatorios en la forma en que se procesan y almacenan los datos personales, ¿ya? El alcance, la aplicación y la aplicación potencial protege los datos de cualquier ciudadano sin importar en qué parte del mundo se procesen, convirtiéndose la privacidad en una regulación global, ¿ya? Y aquí esto viene desde la ola del Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, que entra en vigencia en el año 2018, ¿ya? Aquí un poco de contexto respecto de qué tipo de preocupación genera la protección de los datos en los titulares de los datos, ¿ya? Y este es un estudio que nosotros hicimos, o sea, que hizo PwC, el estudio de confianza de PwC en el año 2024, en los cuales la protección de los datos personales está dentro de los aspectos más relevantes tanto para los consumidores como para los colaboradores de las empresas, ¿ya? Y tanto para los consumidores, una empresa que protege los datos de los clientes le genera confianza y cómo creen digamos, aquí tenemos dos barritas, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción del consumidor en el lado amarillo versus la percepción que tiene, cómo lo está haciendo el director, y la percepción del colaborador versus cómo cree que lo está haciendo el director digamos, en la misma encuesta? No sé, David, si quieres agregar algo aquí. Este aspecto es súper importante y súper interesante para entender un poco la razón de esta nueva ley y los tiempos también aquí en Chile, ¿vale? Este estudio de confianza que nosotros realizamos como compañía cada año arroja, bueno, por las distintas preocupaciones o los distintos aspectos que, desde el punto de vista, como decía Jonathan, tanto de los clientes, consumidores, como los propios directores o colaboradores de las compañías generan confianza. ¿Vale? Me ha dejado de conectar esto. Pero en un segundito. Yo entiendo que se ha ido todo a negro, ¿verdad? Sí, no estamos viendo nada en el momento. No vemos nada. Por favor, un segundo. Recuperamos. Ahí sí. Perfecto, volvimos. Cosas del directo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene interesante esta situación? Que esta ley llega en un momento donde ya existe una conciencia social en Chile sobre los datos personales, sobre la protección de datos personales, sobre la privacidad, sobre los derechos que tenemos los titulares o las personas sobre estos datos personales. Entonces, es un contexto súper importante a tener en cuenta de cara a las compañías. No es una ley que llegó antes
que el concepto social de protección de datos, como pasó en Europa, como pasó en Japón, como pasó como en otras ubicaciones del mundo. Estamos hablando del año 2018, donde si bien existía esta conciencia no era tan fuerte como ahora. Entonces, la situación que nos encontramos en Chile es un poco, se puede decir, reactiva, en tanto a que ya era un concepto que estaba instalado en la calle y aparece esta ley y, como decía Jonathan, viene a seguir la ola, ahora lo vamos a ver más en detalle, de otros reglamentos, el europeo, Estados Unidos, etc. Entonces, ese es un contexto que sí que nos gustaría que quede como bien instaurado de cara a entender el resto de la presentación, dado que muchos de ustedes, seguramente muchos de sus clientes o muchos de sus colaboradores, si hiciéramos como un mapeo súper rápido sobre algunos conceptos de protección de datos, sacarían notas súper altas versus lo que hubiera pasado en otros lugares del mundo en el momento en que aparecieron estas leyes. Efectivamente. Ahora, aquí tenemos un mapa casi como un mapa regulatorio de cómo está esta ola de regulaciones en materia de protección de datos personales. Básicamente se ha ido expandiendo, no vamos a decir como pandemia, pero básicamente se ha ido expandiendo a nivel de los países desarrollados, ¿ya? No todos los países que han adoptado alguna norma han tomado el mismo modelo normativo y el mismo modelo como de approach que tomó el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, ¿ya? Y uno puede contrastarlo directamente con la forma en que, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos han tomado la batuta y también cómo esto se ha movido respecto de básicamente un dejar hacer a un imponer o establecer determinados requisitos, entidades de control, entidades gubernamentales de interpretación normativa, de aplicación de sanciones, etc. ¿Ya? Pero sin perjuicio de que, digamos, las regulaciones tienen conceptualmente técnicas normativas distintas, ¿ya? Eso no significa que la protección de datos personales sea un tema irrelevante, ¿ya? La mayoría de los países desarrollados han adoptado medidas de protección de datos personales en alguna especie de nivel, ¿ya? Justamente porque la irrupción de las tecnologías de la información, el conocimiento que tienen las empresas respecto de los datos personales de las personas, no solamente, digamos, genera un activo relevante, sino que muchas veces son el motor del negocio para muchas de las compañías. Por lo tanto, sin datos hoy día básicamente no podemos operar, ¿ya? Y, digamos, las actividades de tratamiento de datos son absolutamente relevantes para la mayoría de los modelos de negocios, más bien tecnológicos y no tecnológicos también, ¿ya? O sea, podemos saber que, digamos, tanto las industrias de retail, las industrias de las telecomunicaciones, la industria bancaria, son todas industrias que originalmente uno podría pensar que no son datacéntricas o no son industrias datacéntricas, hoy día no pueden operar sin datos, ¿ya? Y por lo tanto es importante que nos preocupemos de ver cuáles son los datos que ocupamos y en base a qué, digamos, en base a qué autorización legal o fuente de legalidad los podemos tratar, ¿ya? A ver, este mapa obviamente no es exhaustivo, pero viene a refrendar un poco el planteamiento que hacía Francisca al inicio de que como Chile subimos el estándar. Subir el estándar implica que existe un estándar más alto a nivel internacional. Y este es un poco el reflejo. Como en el 2018 en Europa comenzaron con su reglamento, algunos estados en Estados Unidos, en Japón, en Singapur, etc. ¿Vale? Entonces, acá el mensaje no se puede resumir en esta lámina. Chile no está solo. Ya ha habido muchos países por los que han pasado por esto y tiene una lógica internacional en un contexto similar. Acá, obviamente, si lo traemos como a la parte más regional, igual ahí tienen más el detalle con el foco en nuestros vecinos, donde también pueden ver que claramente es una tendencia. En algunos países se llama protección de datos, en otros privacidad, en otro ley de la vida privada, etcétera, etcétera. Pero todos tienen como el mismo objetivo común según se plantea.
Es bien interesante que este fenómeno que inicia GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea se da justamente por este alcance extraterritorial que se le atribuyó, o sea, que se estableció en dicha norma. ¿Ya? Es decir, que lo que pasó en el año 2018 es que muchas compañías que operaban con datos de ciudadanos europeos fuera de Europa tuvieron que hacer básicamente un blackout, ¿ya? Y justamente eso fue lo que obligó y movió la aguja respecto de los estándares regulatorios digamos, en todo el mundo, y aquí podemos ver este zoom in a la foto de la región. ¿Ya? ¿Y si lo traemos a Chile? Si lo traemos a Chile, bueno, la verdad es que el tema de la protección de datos personales ha sido básicamente, digamos, ahora está muy reciente, está muy fresquita, ya tenemos desde la publicación en el diario oficial en diciembre del año pasado, o sea, en diciembre del año pasado, pero realmente hemos recorrido un camino bastante largo y yo diría bastante tortuoso, ¿ya? Nosotros siempre hemos ocupado esta línea de tiempo porque tuvimos, incluso antes del año 2014, cuando Chile entró a la OCDE, ¿ya? Uno de los compromisos más relevantes del país fue en actualizar su norma de protección de datos personales, ¿ya? Y era un compromiso internacional en el cual estábamos al debe como país, ya que teníamos una ley, la ley 19.628, que estaba basada en el modelo español del año 92, y básicamente que no había evolucionado mucho en un montón de años, ¿ya? Y teníamos algunas cuestiones básicas resueltas, pero en su aplicabilidad práctica, en su enforcement o posibilidad de hacer efectivas sanciones era bastante poco práctico, ¿ya? Entonces, los primeros pasitos que dimos fue incorporar a nuestra Constitución, a nuestra Carta Fundamental, el derecho a la protección de los datos personales dentro del catálogo de derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Pero ya en el año 2017 entran dos proyectos de ley al Senado, los cuales fueron reformulados en uno y que se tramitaron por casi 8 años en discusiones legislativas en la Cámara de Diputados, en el Senado y la Comisión Mixta, hasta que la ley fue aprobada y pasó por el control constitucional durante el año 2024 y quedó publicada en el diario oficial bajo el número 21.719, la cual entra en vigencia en Chile el 1 de diciembre del año 2026. Es decir, hoy día tenemos una situación que es bastante común en nuestras leyes, pero la verdad es que tenemos ley, pero no tenemos ley vigente. Es decir, tenemos una modificación a la ley que fue aprobada por el Senado, pero que sus efectos prácticos están suspendidos hasta esa fecha, ¿ya? Y hay una serie de otros hitos que se tienen que ir cumpliendo para establecer este sistema nacional de protección de datos personales que incluye una nueva agencia y que incluye otros reglamentos, ¿ya? Ahí podemos tal vez avanzar. Entonces, cuando nosotros revisamos esta nueva ley y realmente vamos a hablar de una nueva ley, aunque si bien digamos, lo que pasó es que se estableció una modificación a la ley 19.628 bajo el número 21.729, pero que incluso le cambia el nombre a la ley, ¿ya? O sea, la ley antigua se llamaba de la protección de la vida privada y ahora se llama Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Y hay algunos conceptos bastante clave que se incluyen como cambios desde el sistema de protección de datos personales antiguo que teníamos hasta el sistema de protección de datos moderno, ¿ya? Primero, vamos a revisar algunos ajustes que ocurrieron en las categorías de datos personales, ¿ya? Después vamos a hablar de las fuentes de legitimidad o las bases de legalidad del tratamiento. Vamos a hablar también del consentimiento y cuál es el cambio que sufre el consentimiento en el nuevo paradigma o en el nuevo estándar de protección de datos personales.
Vamos a hablar también de las multas, los derechos de los titulares y las obligaciones del responsable del tratamiento de datos. ¿Ya? Respecto de las categorías de datos personales, ¿ya? Siempre tuvimos una distinción entre este concepto general del dato personal y el dato personal sensible, ¿ya? Entendiéndose el dato personal como todo aquel que corresponde a una persona natural, y aquí nos gusta mucho hacer esa aclaración, sobre todo para la gente que digamos, eh, se aproxima por primera vez a este concepto, que el concepto de dato personal es un dato que corresponde a una persona natural, no el dato que corresponde a una empresa, ¿ya? No el dato que corresponde a una persona jurídica, ¿ya? Y eso es bastante relevante porque nos tendemos a confundir con información confidencial, ¿ya? No es lo mismo un dato personal que información confidencial, información sujeta a secreto, aunque sí tenemos deberes de confidencialidad respecto de los datos personales, ¿ya? Pero el dato personal es el dato que corresponde a una, digamos, a una persona natural. Un dato confidencial puede ser información relativa a carteras de clientes, estrategias de negocio, decisiones de la administración, etcétera, versus los datos personales que son todos aquellos que corresponden a una persona natural identificada o identificada. Y dentro de este concepto general de dato personal tenemos el dato personal sensible, ¿ya? Que es aquel dato personal que refiere a características tales de una persona que en la medida en que se filtre puede generar un daño, o en la medida que se vulnere puede generar un daño mayor. Y aquí es por eso que la ley establece para aquellos datos que son identificados como sensibles un estándar de responsabilidad y un deber de protección de estos datos mayor que al dato personal, digámoslo, normal, ¿ya? Sin apellido. ¿Ya? Dentro de estos datos sensibles, la ley hace bastantes nuevas definiciones o incluye nuevos parámetros como aquellos datos biométricos, aquellos datos de salud o del perfil biológico humano. Siempre hemos tenido los datos de niños, niñas y adolescentes como un dato personal sensible y también tenemos algunos datos de geolocalización, ¿ya? Hay algunas cuestiones que podrían decir relación con, por ejemplo, determinadas costumbres, digamos, el dato sensible. Otros ejemplos que no están en la diapositiva podrían decir los datos respecto a la orientación sexual, definiciones políticas, afiliaciones sindicales, etc. ¿Ya? Que muchas veces, o en los procedimientos que tenemos hoy día en las empresas, incluso hay veces que los solicitamos en los onboarding o los solicitamos y básicamente son datos que el tenerlos nos genera un riesgo y no necesariamente los necesitamos. ¿Ya? Ahí, respecto a los temas prácticos, David, no sé qué decir. Sí. A ver, esta nueva categoría de datos personales trae un paradigma súper interesante a las compañías, porque finalmente es común que si nos paramos ahora, ¿no?, y miramos un poquito hacia atrás, te dirán que por cómo es el negocio de cada una de sus compañías, o como decía Jonathan al inicio, cómo su compañía data-driven gira en torno a ciertos datos, ya hay muchos datos personales que ustedes tienen como mapeados, que ya tienen incluidos dentro de sus procesos críticos de continuidad de negocio, de sus sistemas donde tienen controles de seguridad adecuados, etcétera, etcétera. Pero la realidad de esta categoría de datos personales sensibles abre este paradigma, como decía, de que datos de salud, datos de perfil biológico, datos de menores, donde realmente abundan muchos de estos datos en cualquier tipo de compañía, ya sea su negocio, ya sea su enfoque de cara al mercado, si nos ponemos desde el punto de vista de los colaboradores. Entonces, aquí hay una mirada súper interesante, cómo las compañías empiezan como a ampliar su foco desde el punto de vista de por lo que yo considero crítico. Es súper común considerar crítico, ¿no?, a través de los BIAS, de los análisis de continuidad de negocio para la compañía. Oye, cualquier información, cualquier aspecto que afecte a la continuidad del negocio o afecte a ciertas regulaciones, etc. Bueno, pues con esta de protección de datos aparecen todos estos datos que
es súper habitual que a día de hoy las compañías no estén dentro del foco principal de seguridad, de protección, etcétera, y que sí que requieren una mirada especial. Como decía Jonathan, estos datos no es que sean datos personales, es que además son lo que se definen datos personales sensibles, donde el estándar, el impacto, el incumplimiento en torno a estos datos son más graves que a priori cualquiera de los otros datos personales normales, ¿vale? Entonces, como les decía, eso abre un poquito más el abanico, ¿no? Porque ya no solo me sirve con estar seguro que yo protegía los datos según yo tenía definido hasta ahora como compañía, sino que me aparecen nuevas áreas donde tengo que ampliar controles, donde tengo que empezar a aplicar medidas que a priori a día de hoy no hacía. Y acá también es interesante cómo cuando esto aparecieron las primeras leyes a nivel internacional, ¿vale? No era tan habitual como es ahora. Ustedes saben que la tecnología avanza a una velocidad endiablada, se podría decir, y como en aquel momento, cuando hablábamos de datos de perfil biológico, datos biométricos, de geolocalización, sonaba más como a regulación futurista más que realista. A día de hoy, la geolocalización nos rodea por todos lados, o sea, en nuestros celulares, en todas las aplicaciones que llevamos en el celular, cualquier pedido que hacemos, tenemos el seguimiento del pedido, por dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, unido a la primera introducción que hacíamos, las medidas y los aspectos que se reflejan en esta ley, a diferencia de cómo podían sonar en otros momentos hace años, ya no suenan tan futuristas. La mayoría de todos estos bullets que ustedes ven en pantalla, cada uno de ustedes lo asocian a un ejemplo real de su día a día, ya sea de su compañía o de alguna actividad donde ustedes son clientes, donde ustedes son consumidores. Por lo tanto, el cumplimiento, si cabe, es como más obligado, ¿vale? En la medida que puede sonar como una actividad que todavía no se tiene mucho conocimiento, que todavía hay una definición técnica que está por ver, puede haber más espacio como a la conversación, a la duda. Pero cada uno de estos aspectos ya están súper consolidados en el día a día de las compañías. Por lo tanto, eso refuerza más el cumplimiento para cada una de las situaciones que comentamos. Uno de los ejemplos, como, o sea, y solamente como para traerlo a algo como bien práctico, ¿ya? Uno podría pensar, bueno, yo soy una compañía, una empresa minera, ¿ya? ¿Qué datos de niños, niñas o adolescentes puedo tener? Ya, básicamente tengo puros obreros, no tengo ningún cliente final, puras empresas como clientes, pero imaginemos que la empresa minera da regalos de Navidad a los hijos de los trabajadores, ¿ya? O regalos de fiestas de fin de año, y para entregar los regalos digamos, de fiesta de fin de año, recolecta edad, RUT y nombre de los niños, ¿ya? Un poco para ordenarlo, es algo que suena como bastante lógico, ¿no? Yo necesito saber cuántos regalos y a qué niño comprar, básicamente hago un listado, eso ya es un tratamiento de datos sensibles que ocurre, ¿ya? Por lo tanto, en ese proceso que tengo que identificar, tengo que saber por qué estoy tratando estos datos personales, cuáles y tenerlos clasificados adecuadamente, de forma adecuada, ¿ya? Ahí están poniendo un comentario en el chat. Sí, no estoy anotando. Ya. Entonces, vamos a ir abordando estos puntos, digamos, durante la presentación, pero solamente para que nos demos cuenta como lo intrincado que están todos los datos en todos los procesos de las compañías, ¿ya? Ahí sí, David, si quieres podemos avanzar. Bien. La fuente de legitimidad o cuál es la base legal que autoriza un determinado tratamiento, ¿ya? Si uno se va como desde la perspectiva, normativa o teórica, ¿ya? En la ley que teníamos o que tenemos hasta el día de hoy vigente, podríamos decir que hay básicamente como una dualidad de fuentes, ¿ya? Los datos se pueden tratar en la medida en que la ley me lo autoriza o que yo tenga el consentimiento del titular del dato, ¿ya? Ley y consentimiento, ¿sí? Unos profesores de derecho podrían decir, bueno, la verdad es que todo viene de la ley porque el consentimiento está regulado en la ley, por lo tanto podríamos decir que hay una sola fuente de legalidad, ¿ya? Pero esto, las legislaciones modernas, y esto basado básicamente en la opción legislativa que tomó GDPR, establece que
vamos a encontrar una multiplicidad de fuentes que autorizan el tratamiento de datos personales, ¿ya? Y la identificación de la base de legalidad es clave porque me va a determinar tanto las medidas de cuidado respecto de los datos como aquello que yo puedo o no puedo hacer con determinados datos, ¿ya? Por lo tanto, la nueva norma amplía las fuentes de legalidad desde la ley y el consentimiento a establecer otras fuentes de legalidad. Por ejemplo, la ejecución de una obligación legal, el cumplimiento de un contrato, satisfacer determinados intereses legítimos, que es un concepto bien, podríamos decir, difícil de definir, y por ejemplo, el ejercicio de un derecho o defensa de un derecho ante los tribunales o órganos públicos. Ya, por lo tanto, y aquí es donde tenemos básicamente un ejemplo que yo encuentro que es bastante ilustrativo, que es, si es que yo tengo un trabajador, un colaborador, y yo tengo yo tengo un contrato de trabajo, ¿ya? Básicamente la empresa se compromete a pagar la remuneración y el trabajador a ejercer sus funciones de acuerdo a su cargo establecido en su contrato de trabajo, ¿ya? Para que la empresa pueda pagar la remuneración, tiene que tener al menos los datos de la cuenta bancaria, el RUT, el banco de dicho trabajador y un correo electrónico de contacto que podríamos decir que puede ser el correo corporativo. Pero al menos el dato de la cuenta y el RUT los tiene que tener la empresa para efectos de cumplir el contrato de trabajo, de su parte de la obligación del contrato de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, para ejercer ese tratamiento de datos personales, que es pagar la nómina, ¿ya? O pagar la remuneración mensual, ya no necesito un consentimiento del trabajador, ya no tengo que poner un anexo en mi contrato de trabajo que me permita tratar esos datos para efectos del pago de la remuneración, porque si no tengo y no trato esos datos, no puedo pagarle al trabajador. Ya, por lo tanto, esa identificación de la fuente de legalidad hace que yo no tenga que basar todos los tratamientos que yo hago en el consentimiento, ¿ya? Vamos a tomar el tema del correo electrónico personal del trabajador versus el correo corporativo, ¿ya? Ahí hay discusiones laborales que se cruzan con las discusiones de protección de datos personales, ¿ya? Lo que sí quiero, digamos, del ejemplo que quiero decir es que ya no todo es consentimiento. ¿Ya? Estamos súper acostumbrados en tener estos grandes párrafos de tratamiento de datos personales y consentimiento, en donde el titular de los datos básicamente consiente a entregar todos los datos para todos los fines y para todos los usos habidos y por haber. Son a veces cláusulas que una página completa de cuáles son las posibles finalidades que yo les podría otorgar a los datos, ¿ya? Que vamos a hablar también de la finalidad. Pero el consentimiento era el rey, ¿ya? Y en la nueva orgánica de protección de datos personales, deja de ser el consentimiento necesario para todas las operaciones. Un punto bastante relevante es, y para tener en consideración, es la disparidad de las condiciones entre quien realiza el tratamiento y quien otorga el consentimiento, ¿ya? Porque justamente en el caso de los trabajadores, existen muchas situaciones concretas en donde el consentimiento no es la fuente correcta y la no identificación de la fuente de legalidad o la base de legitimidad adecuada también implica un incumplimiento de la ley de protección de datos personales. Y el punto que me imagino que todos tienen en mente, ¿no? Que es la siguiente pregunta que se les genera es, claro, entonces voy a tener que hacer este análisis de fuente de legitimidad para cada uno de los tratamientos personales que realiza o que realizamos como compañía. Efectivamente. Y aquí es donde aparece uno de los primeros grandes desafíos que tenemos como compañía de cara a adecuarnos con la ley. Y tener claro, identificar cada uno de los tratamientos de datos personales que realizamos y saber bajo qué fuente de legitimidad o qué base de licitud lo estamos realizando. Unas veces será, como decía Jonathan, la ejecución de un contrato, otras veces será el cumplimiento de una obligación legal, el interés legítimo, el consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener súper claro y justificado qué base legal o qué fuente de legitimidad estamos aplicando a cada tratamiento. Porque lo que se van a encontrar cuando ustedes comiencen a hacer ese trabajo es que seguramente están realizando tratamientos a día de hoy
que con la entrada en vigor de la nueva ley no pueden aplicar las bases de legitimidad que están aplicando a día de hoy. Porque, como decía Jonathan, quizás la base de consentimiento que están tomando a día de hoy no conversa con lo que aparece definido como el consentimiento de la nueva ley. O ustedes, derechamente, están tratando los datos sin ninguna fuente de legitimidad según queda reflejado en la nueva ley. Y de nuevo, esto es pensando en el 1 de diciembre de 2026. ¿Vale? Nadie dice que a día de hoy se estén haciendo las cosas mal. Hay otra ley, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un desafío súper importante. Y esto aprovecho y tomamos una pregunta que hacía Francisca Miranda de cómo conversa esto con leyes tipo la ley Karim. Efectivamente, conversa como una de las fuentes de legitimidad que aparecen que estábamos conversando, de cumplimiento de una obligación legal. Siempre decimos lo mismo, o sea, la ley de protección de datos no es la única ley a la que tienen que responder las compañías. De hecho, son bastantes leyes, ¿verdad? Hay ciertos sectores que están extremadamente regulados. Por lo tanto, esas situaciones donde ustedes tienen un tratamiento de datos en una investigación por una denuncia en torno a la ley Karim, por ejemplo, perfectamente es un tratamiento con una fuente de legitimidad que cumple una obligación legal, ¿verdad? Claro, hay otras industrias, por ejemplo, industria bancaria, industria financiera, que tienen que mantener datos de clientes por un número determinado de años. ¿Ya? Entonces, básicamente, si un cliente o un ex cliente incluso solicita la supresión de sus datos o la cancelación de los datos, como lo llamábamos antes, básicamente yo voy a tener que saber por qué no puedo todavía suprimir dichos datos. Ya ese es un ejemplo ese es otro ejemplo bastante claro. Imagínense que yo, vamos a decir que soy una empresa bancaria o financiera, yo mantengo un contrato digamos, de tarjeta de crédito con un cliente, el cliente tiene deuda, ¿ya? Y el cliente básicamente quiere cerrar su cuenta, ¿ya? Y de decir el cliente me dice, oye, yo quiero que usted se olvide de todos mis datos personales. Uno le va a poder decir, bueno, la verdad es que yo no trato sus datos personales en base a su consentimiento, yo trato sus datos personales en base a que yo tengo un contrato con usted, y si es que yo tengo que hacer cobranza judicial, etcétera, yo básicamente voy a necesitar determinados datos para el ejercicio del contrato, ¿ya? Y además tengo un regulador que efectivamente me exige mantener los datos por una determinada cantidad de años. Ahí tenemos las RAM bancarias, etc. Entonces, hay una serie de normas, o por ejemplo, las normas de fichas clínicas y la mantención de los datos de fichas clínicas es otro aspecto bien relevante, que tiene normas particulares, normas especiales respecto de mantención, obligaciones de seguridad, de confidencialidad, etc. Entonces, estas normas especiales tenemos que ver cómo conversan con esta regulación general de protección de datos personales. ¿Ya? Uy, ahí se está animando bastante el chat. Mira, por ejemplo, Vanessa, que hablas como cómo se deberían tratar los datos personales de los postulantes a un cargo. Muy buena pregunta, y es un aspecto que es bastante habitual que se converse dentro de las compañías. Cuando nosotros capturamos información personal para un postulante, lo estamos haciendo con una finalidad específica, que es entrevistar a la persona e identificar si es adecuada para el cargo o la plaza que tenemos abierta, etc. En el momento en que, después de esa entrevista o después de ese proceso, esa persona queda seleccionada, ahí ya se inicia otro tratamiento, ¿verdad? Que ya es a través de la firma contractual o un acuerdo precontractual, ya pasa a formar parte como un colaborador de la compañía. En caso de que no, y esa persona no avance y pase a formar parte de la compañía, lo habitual que digan las áreas de recursos humanos o de recruiting es, bueno, pues yo tengo aquí una pila de currículum, ¿no? ¿Qué hago con ello? Bueno, pues tomando el planteamiento de Jonathan desde el inicio, estamos almacenando información personal que nos está generando un riesgo y a priori no tenemos ninguna fuente de legitimidad para realizar ningún tratamiento con esa información. Entonces, en sí mismo estamos haciendo un tratamiento que es el almacenamiento por un periodo de tiempo, por una identificación que se dio. Entonces, es súper habitual que ustedes empiecen a recibir casos donde alguien que no quedó para un proceso les escriba y les diga, por favor, solicito que eliminen mi información personal de sus sistemas. Y aquí también se nos abre un poquito una derivada de que, ojo, no necesariamente es
agarrar y eliminar toda la información. También existen conceptos de anonimización de datos, etcétera, etcétera. Perfectamente puedo quedarme con la información estadística que a mí como compañía me interesa y almacenar información de ese candidato, que no necesariamente sean datos personales, pero que sí me sirva como para mejorar mis procesos de hunting o de recruiting, con cierta información sobre tipo de estudios, sobre ubicación geográfica, sobre edad, X información, para que no sea listo, lo elimino y perdí como todo el valor agregado que yo podría haber aprendido de este proceso. Como ese hay varios ejemplos. Ahí. Ya no nos vamos a detener en tantas preguntas porque veo que se ha animado y podemos perder un poquito el hilo. Sí. Vamos a seguir, igual las vamos anotando y en el espacio final las respondemos. Venga, pasamos al siguiente punto. Que es el consentimiento, ¿ya? Respecto al consentimiento aquí, básicamente, el consentimiento establece la nueva disposición una serie de requisitos, ¿ya? Que este tiene que ser libre, informado, específico en cuanto a su finalidad y manifestado previamente, ¿ya? El consentimiento que respecto de, y aquí un poco me remito a lo que ya les indicaba con anterioridad, es la especificidad, ¿ya? Porque la verdad es que yo no puedo tener, o conceptualmente no debería tener, estos grandes consentimientos en que me dicen voy a tratar los datos personales por todo lo que se me ocurre ahora, todo lo que se me puede ocurrir, lo que se me había ocurrido y lo que eventualmente a alguien que trabaje en mi compañía se le puede ocurrir eventualmente, ¿ya? Tiene que ser bastante concreto, ¿ya? Uno de los ejemplos como más claros que hemos visto, digamos, en implementaciones, es que incluso para determinados consentimientos, yo establezco consentimiento, finalidad específica, casi como una tabla, ¿ya? Es decir, yo voy a tratar tus datos para pago de nóminas, voy a tratar tus datos para, no sé, y voy y envío de correos de notificación, etc. Entonces, ya no puedo tener cláusulas inespecíficas porque va a viciar el consentimiento y me va a hacer que el consentimiento no sea la fuente de legitimidad que me autorice a tratar determinados datos personales. Y claramente el consentimiento tiene que ser manifestado de forma previa. Es decir, antes de realizar el tratamiento de ese dato personal, yo tengo que contar con el consentimiento en aquellos casos en que el consentimiento sea la fuente de legitimidad adecuada para el tratamiento de datos personales que yo voy a realizar. ¿Ya? El consentimiento tiene un desafío también súper interesante, que el consentimiento se puede dar, se puede revocar. En algún momento yo puedo consentir, o sea, el ejemplo más fácil en torno al consentimiento es el concepto de marketing, ¿verdad? Yo quiero recibir publicidad de esta compañía. Claramente eso es un consentimiento, porque es una finalidad específica y bueno, súper bien acotada. En el momento en que yo digo que sí, he consentido a ese tratamiento. Pero también tenemos la capacidad de poder revocar ese consentimiento. Entonces, en algún momento podemos decir, no, ya no quiero más. Y ahí es donde aparece el desafío de cara a las compañías. Y acá, lamentablemente, es un desafío tecnológico, ¿verdad? De cómo ser capaz de recabar todos estos consentimientos, administrarlos de una manera integrada dentro de la compañía para que las áreas que finalmente utilizan los datos personales puedan validar si contamos con el consentimiento para hacer esta actividad u esta otra y en qué momento dejamos de tenerlo. Eso es súper importante, ¿vale? En general, la buena práctica, acá las compañías almacenan bases de datos, registros, pueden pensar la tecnología que se les pueda ocurrir por detrás, donde saber que David Ballestero dio el consentimiento a tal actividad en tal momento vía web, vía llamada telefónica, vía aplicación, si luego en algún momento lo revoco, lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío acá es infinito, podríamos decir, si empezamos como a tirar del hilo y pensar las implicancias que tiene eso en cada una de nuestras compañías, ¿verdad? De cómo centralizar y unificar esta base de consentimiento para que cualquier área que quiera hacer uso sepa dónde ir a buscar esta fuente de la verdad, que no cada equipo o la mala práctica te podría llevar a que cada equipo maneje su base, entonces puede ser que el área X de la compañía esté manejando un modelo de consentimiento
y el área I otro, por lo tanto se van a dar situaciones donde vamos a acabar pisando ciertas actividades. Y acá, y el último desafío, también para que lo tengan ustedes presente, es la regularización de todos los consentimientos que ustedes necesiten como compañía. Si tomamos el punto anterior donde hablábamos de las fuentes de legitimidad, cuando ustedes mapeen a nivel de compañía, van a identificar X tratamientos donde van a llegar a la conclusión que requieren el consentimiento. Ese consentimiento va a ser necesario a partir del 1 de diciembre de 2026. Por lo tanto, antes de esa fecha, si no recaban un consentimiento acorde a lo que aparece en esta nueva ley, a partir de ese 1 de diciembre, si siguen con ese tratamiento, estarían incurriendo en un riesgo de incumplimiento de lo que acá se refiere. Por lo tanto, la buena práctica y la experiencia de lo que pasa a nivel internacional, van a ver ustedes que cuando se vaya acercando la fecha, se empiezan a realizar campañas de regularización de este consentimiento. ¿Por qué? Porque es posible que yo a día de hoy esté realizando acciones de marketing y cuando voy a buscar cuál es el resguardo que tengo, no tengo un consentimiento específico para el marketing informado, libre, etc. Entonces, la parte de cumplimiento me va a decir, ojo, que no estamos cumpliendo con lo que aquí aparece. Vamos a recabar este consentimiento y con eso ya, a partir del 1 de diciembre, estamos perfectos. Podemos seguir realizando este tratamiento. Si no, que sepan que si seguimos haciendo esta actividad, estamos incurriendo en un riesgo. Entonces, eso también es un desafío a considerar dentro del mapeo de cada una de las actividades a futuro. Sí, otro de los puntos y como de los desafíos del consentimiento es que la definición de la norma incluye también la manifestación del consentimiento a través de un acto afirmativo, ¿ya? Y eso tiene distintas implicancias, sobre todo para los procedimientos tecnológicos, ¿ya? Lo que nosotros podríamos conocer como el opt-in o el opt-out, ¿ya? Es decir, ya dado que la norma utiliza la palabra afirmativo, conceptualmente yo no podría tener un sitio que diga en la medida en que usted no diga nada, se entiende que acepta, ¿ya? Sino que efectivamente la manifestación del consentimiento, por ejemplo, para el tratamiento, para las cookies, para etcétera, cualquier especie tiene que ser mediante un acto afirmativo de aceptar, ¿ya? Por lo tanto, todos esos procesos también requieren una revisión de cómo está establecido el consentimiento y efectivamente qué tipo de consentimiento estoy manejando, ¿ya? Por supuesto que hay una serie de herramientas tecnológicas de gestores de consentimiento que son bastante adecuadas, ¿ya? La parte fome. La parte fome, pasémosla rápido, pero realmente aquí viene el garrote, ¿ya? Iván tiene la mano levantada. ¿Te parece, Iván, si lo dejamos como para el final de la Ya, perfecto. presentación? Vale. Pero no te olvides, anótala, por favor. Ok, vale. Y bueno, las multas es otro de los cambios fundamentales en la norma, ¿ya? Hoy día las multas que tenemos en la ley 19.628 son, en contraste con esto, insignificantes o absolutamente, digamos, tienden a nada, ¿ya? Y sobre todo por la ausencia de una autoridad a la que las aplique, porque tienen que ser aplicados por los tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? En cambio, con la nueva norma entramos a infracciones o multas infraccionales que quedan dentro de las más gravosas de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Considerando las leves, que son hasta 5.000 UTM, las graves, que son hasta 10.000, las gravísimas, que son hasta 20.000, incluso en el caso de reincidencia podemos llegar al 4% de los ingresos anuales de una empresa, ¿ya? Y por lo tanto dejan de ser irrelevantes, y este es el ejemplo que nos hemos visto siempre en Europa, de que sale que no sé cuál tecnológica fue sancionada con un montón de millones de dólares en alguna de las agencias europeas. Bueno, básicamente es el mismo modelo normativo de la aplicación del 4% de los ingresos anuales de una empresa, ¿ya? Otro que es bastante relevante, pero no se le dio la prensa adecuada, es las sanciones accesorias, que es el impedimento de tratar datos, que básicamente pueden parar un negocio, ¿ya? Si es que una empresa se ve impedida de realizar tratamientos de datos, entendido que el tratamiento de datos puede ser incluso el almacenamiento de datos, se puede parar un negocio completo con una sanción accesoria que puede mantenerse en el tiempo indefinidamente en la medida en que la agencia la fuera
restableciendo. Por lo tanto, las sanciones pasan a ser el garrote con el cual se busca instaurar la aplicación de esta nueva marco regulatorio. Ni siquiera la parte económica, ¿vale? Entendamos que aquí también hay una parte de marca, de imagen, de confianza reputacional súper importante. Dependiendo del impacto que pueda tener algún tipo de incumplimiento en torno a esta ley, implica también acciones comunicacionales al respecto. No es lo mismo que haya habido un problema quizás con mis datos únicamente como persona, donde la compañía se pondrá en contacto conmigo, a que sean aspectos masivos donde puede tener que haber comunicaciones en prensa o en medios digitales, etcétera, donde al final también aspectos como la imagen y la confianza se pueden ver afectados, para que también... Y que obviamente eso también, si lo llevamos a una siguiente derivada, tiene un impacto económico. Cada uno de sus compañías, ustedes tienen más esa información o más esa sensibilidad. Pero entendamos que también hay otros caminos, como esto de las sanciones accesorias, que pueden impactar más allá de la multa en sí misma. Las obligaciones del responsable de tratamiento, ¿ya? Básicamente, y aquí una aclaración, el responsable de tratamiento es a quien se le otorgó el consentimiento o quien realiza el tratamiento de datos personales y no refiere necesariamente a una persona natural. Un responsable de tratamiento puede ser una empresa. La empresa va a ser el responsable de tratamiento de datos personales, ¿ya? Y el responsable de tratamiento de datos personales tiene que nombrar un delegado de protección de datos personales. Esto quedó en la ley, quedó de una forma como medio extraño, porque al final se establece que las empresas pueden establecer programas de protección y de protección de datos personales, los cuales van a poder ser certificados por la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿ya? Y para quien efectivamente para quien establezca un modelo de prevención un modelo de protección de datos personales, tiene necesariamente que designar un delegado de protección de datos personales. Por lo tanto, es como facultativo, pero si uno quiere tener un programa certificado pasa a ser obligatorio, ¿ya? Y obviamente tiene que identificar sus procesos o actividades de tratamiento de datos personales, este registro de actividades de tratamiento o RAT. Tiene que establecer mecanismos de reporte, tiene que realizar capacitaciones periódicas y a su vez tiene que revisar respecto de el cumplimiento de las normas en materia de transferencias internacionales de datos personales, ¿ya? ¿Quién certifica la agencia? La Agencia de Protección de Datos. Vamos a hablar de la agencia en la diapositiva siguiente. Oye, aquí había una pregunta que me han anotado por acá, que era en torno a... Los múltiples responsables. Sí, responsables de tratamiento, justo este punto, ¿vale? Como decía Jonathan, la parte del responsable de tratamiento, cuando se habla de esas figuras, se habla de las compañías, una compañía responsable de tratamiento. Y luego hacia la interna, pues tendrás definido un delegado de protección de datos, que será ese DPO, y luego el modelo operativo que cada compañía implemente también podrá ser acorde a su estructura y su realidad propia. Tú podrás tener luego delegados en cada uno de los equipos, responsables, etcétera. La bajada, eso es propio de cada compañía, pero sí que entendamos que el concepto de responsable de tratamiento se entiende a nivel como de compañía, ¿vale? A menos que sea una persona natural que realice el tratamiento, ¿ya? Digo, por ejemplo, un dentista que tiene su propia consulta y atiende como persona natural, no instituido como sociedad profesional ni como entidad jurídica. El dentista mismo es el responsable. Pero en el contexto de una empresa o institución, vamos a estar que el responsable del tratamiento es la entidad jurídica que realiza dicho tratamiento. Entonces, bueno, aquí un poco el desafío, y esto es más como a nivel organizacional, ¿verdad? O sea, todo esto que estamos nombrando, de algún modo, las compañías tienen que aceptarlo e incluirlo dentro de su estructura y de su operativa diaria, ¿cierto? Entonces, todos estos mecanismos de reporte hacia la agencia, pues habrá que definirlos, habrá que indicar cómo va a ser la figura de comunicación, en qué tiempos, con qué mecanismos. Todo el tema de las capacitaciones es un tema súper importante.
Ya podemos tener los mejores procesos, toda la tecnología del mundo, si luego las personas no son conscientes de qué cosas deben y qué cosas no deben hacer con los datos personales, se van a dar muchas situaciones de riesgo o de potencial incumplimiento. Entonces, mucho foco en capacitar a las personas que tratan y que trabajan en el día a día con los datos personales. Y con luego focos particulares como el tema de las transferencias internacionales. Se veía en el mapa del inicio, la ley de Chile aplica a Chile, obviamente, pero en sus modelos de negocio seguro que muchos de ustedes están entramados en un entramado con distintos proveedores que no necesariamente se albergan en Chile y pueden estar en otras ubicaciones geográficas. Entonces, aquí es donde la ley dice, bueno, aquí amerita un análisis previo para entender dónde se ubica ese proveedor, dónde trata los datos personales ese proveedor, qué ley hay en ese lugar, y será la propia agencia la que diga cuáles van a ser los países o las ubicaciones o las leyes que homologan al cumplimiento de la ley chilena para de una manera simple poder realizar esos tratamientos y en caso de que no, bueno, pues tomar las medidas adecuadas si quieren como compañía para aún así seguir realizando ese tratamiento fuera del país. Y avanzamos. Acá si quieres la tomo yo. A ver, esto al final, ¿cómo lo vemos cuando se visualiza en las compañías, verdad? Hablando con ya distintas compañías hace mucho tiempo, esos aspectos, siempre tomamos como este ejemplo de que al final estos aspectos del consentimiento, de que hay que actualizar contratos, algunos textos legales, que va muy acorde a las preguntas que ustedes estaban poniendo en el chat, son como los impactos principales, ¿verdad?, que abordan en la conversación. Sé que tengo empleados, colaboradores, proveedores que tratan datos, clientes, empresas relacionadas. Es un poco el ecosistema que aflora en el día a día. Pero si vamos viendo un poquito como en todos estos impactos que hemos ido nombrando, vemos que es mucho más amplio a nivel de la compañía y es más integral el involucramiento que se requiere dentro de la misma, ¿verdad? Hemos hablado del tema de gestión de consentimiento. Tenemos la figura de debida diligencia con los terceros. Creo que había alguna pregunta al respecto. Este es un punto súper interesante. Todos los proveedores con los que trabajamos como compañía, en caso de que traten datos personales y sean mandatados por nosotros como compañía, nosotros somos la compañía, el responsable de tratamiento de datos personales. Si contratamos a un proveedor que va a hacer algún tipo de tratamiento de esos datos personales, pasa a ser un encargado de tratamiento. Por lo tanto, nosotros como responsable somos responsables de que los tratamientos de datos personales que hagan mis proveedores sean acordes a las directrices de la ley o las directrices que yo le solicite como responsable. Por lo tanto, estos procesos de debida diligencia, de asegurarme que las medidas de los tratamientos que van a hacer son adecuadas, etcétera, aparecen también y vienen a robustecer seguramente lo que sus equipos de compras ya realizan a día de hoy en las compañías. Toda la figura de actividades de tratamiento que veían, ¿verdad? Ese gran mapa que van a tener que trabajar ustedes para identificar cada una de las fuentes de legitimidad, etc. La parte de capacitación y concientización que ya hablábamos y los aspectos de derechos que hemos ido nombrando a lo largo de algunos puntos. No sé por qué nos hemos saltado acá. Como que se nos ha quedado una slide atrás, ¿no? Sí, la del derecho a los titulares. De hecho, ahora, denme un segundito, porque yo creo que... Aquí está. Vale. Esta parte, y perdón, pero yo sabía que algo nos estábamos dejando. Hay un aspecto súper importante que aparece también con la ley, que es el tema de los derechos de los titulares. Esto es lo que por sus siglas se conocerán como derechos ARCOP, ¿verdad? Que todos ustedes habrán escuchado alguna vez y vienen a responder al acrónimo de cada una de las palabras que viene ahí en la presentación. Son derechos que cada uno de nosotros, cada una de las personas tenemos sobre nuestros datos y podemos ejercer frente a cualquier responsable de tratamiento, es decir, frente a cualquier compañía o persona natural que esté tratando nuestros datos. Y los derechos son los siguientes. El derecho de acceso, que básicamente el derecho de acceso lo que viene a refutar es decir, yo tengo el derecho a solicitar a un responsable de tratamiento que me indique qué información personal tiene de mí y por qué la tiene. Básicamente esa es la pregunta, ¿verdad? Del por qué la tienes, bajo qué finalidad, el origen de la información, etc. Entonces,
Todos estos derechos, sin entrar en el detalle de cada uno de ellos, generan también desafíos de las compañías, ¿no? O sea, cómo yo estoy preparado para que cuando alguien me venga a ejercer uno de estos derechos, yo le responda en tiempo y forma. Aquí va a haber KPIs de tiempo de respuesta. Los indicará la agencia cuando publique los reglamentos correspondientes. En general, si lo ven a nivel internacional, siempre se mueve en el mes natural como de tiempo de respuesta, 20 días hábiles, 30 días corridos, etc. ¿Vale? Entonces, aquí, claro, tienen que estar preparados, tener los procedimientos adecuados para que cuando David Ballesteros me venga a solicitar un derecho de acceso, yo pueda responderle en tiempo y forma. El derecho de rectificación es el derecho que tenemos todos nosotros sobre nuestros datos de poder hacer una rectificación o una modificación de cara al responsable de datos personales. Si yo me he cambiado de domicilio y quiero actualizar la información o distintas situaciones que pueden darse, bueno, pues también tenemos que estar preparados para ejercer este derecho. El de cancelación o supresión es el que hacía referencia Jonathan hace un rato de, oye, una persona que me solicite eliminar los datos. Este es uno de los derechos que a priori seguramente levanta un poquito más las cejas de cara a ustedes, ¿verdad? Es decir, bueno, espérate a ver cómo hacemos eso en la compañía, ¿no? Y acá se requiere un proceso bien robusto, primero para identificar si el derecho puede ser ejecutado de tal manera o no. Entonces, ese análisis es ese análisis legal que hacíamos referencia antes de decir, bueno, si una persona, y creo que había algunas preguntas al respecto, ¿no? O sea, si una persona viene y solicita eliminar sus datos, tengo primero que analizar si esos datos yo los mantengo en la compañía en base a alguna otra ley o en base a algún otro reglamento que a mí me indica mantener estos datos. En el hipotético caso de que no fuera así, y la ley me obliga a mantener los datos de un ex cliente durante 5 años y estamos en el año número 6 y no tengo ninguna justificación para poder almacenar esos datos, si alguien solicita este derecho, en disposición con la ley debemos ejecutar las acciones pertinentes. Y si lo consideramos dentro de la figura anterior que hablábamos de encargados de tratamiento, es extensivo el modelo. Si yo la información que trataba la manejaba con encargados de tratamiento, es decir, con proveedores, y estoy generando un proceso de cancelación o supresión de la información, tengo que asegurarme que en la cadena que ha participado de esta actividad o de este tratamiento también ejerza esa actividad en base a lo que yo como responsable de tratamiento estoy indicando. La parte del derecho a la oposición es el derecho que tenemos todos nosotros a oponernos a algún tratamiento de datos personal particular. Acá, obviamente, es la misma aplicación del concepto de cancelación o supresión. Yo no puedo oponerme a que una empresa de cobranza haga su trabajo. Bueno, la primera lógica, bueno, entonces me opongo a que me contacten, me opongo a que me cobren y yo feliz y utilicé mi derecho a la oposición. Esto es aplicable a ciertos tratamientos que puedan ejercerse esa lógica. Puede ser, por ejemplo, a decisiones automatizadas, a perfilados, etcétera, etcétera, etcétera. Tan fácil como cuando vamos a una farmacia a día de hoy y tienes el tótem con el root, puedes poner el root o puedes no poner el root y poner atención sin root. Pues, en cierto modo, es una oposición a un tratamiento, que es el de tu root. Puedes oponerte y no tener el tratamiento, pero obtener el mismo servicio o un servicio similar. Obviamente, el mismo no será, pero de acuerdo a la prestación correspondiente. Y por último, el de portabilidad, que es un concepto muy similar al que aquí en Chile vivimos hace unos años de la portabilidad financiera, de cómo entre compañías poder tomar o poder indicar al responsable de tratamiento que porte tus datos personales a otro responsable de tratamiento de tu selección para que te haga una cotización sobre algún servicio, algún producto, etcétera, y no tener que ser tú el que personalmente tengas que ir y rellenar nuevamente todos los datos. Es un concepto que para los que lo manejen o lo hayan tenido que interactuar alguna vez muy parecido al concepto de la portabilidad financiera. Todos estos, como les decía, tienen un montón de implicancias a nivel de las compañías. Se explican muy rápido, pero generan un montón de consultas. Tengo que saber qué datos personales tengo. Es una pregunta súper fácil de hacer, no tan fácil de responder, ¿verdad? Tengo que analizar correctamente por qué yo tengo esos datos personales para ejercer algún derecho de cancelación o supresión. Es muy fácil de explicar, pero hay que saber cuáles son las preguntas que tengo que hacer para saber si corresponde o no corresponde. Y así en adelante ciertos
Entonces, volviendo un poco a esta del iceberg, finalmente todo lo que está por debajo, ¿no?, de la línea de flotabilidad son cosas que yo creo que han ido apareciendo en distintas formas hoy en la charla y que a priori en un primer vistazo de la ley puede que no aparezcan de manera inmediata, y sí que una vez vas entrando entiendes esos impactos, entiendes esa lógica de cara a cada una de las compañías. Y para terminar, aquí hay es súper antigua esta imagen, pero la verdad que refleja muy bien la lógica un poquito de todo esto que charlamos, ¿vale? Como la importancia que está tomando este tema de la privacidad y protección de datos hoy día como a nivel social, ya ni siquiera desde el rol de las compañías, pero sí como de las personas que somos cada uno de nosotros. Y los distintos casos que se han dado también a nivel internacional, o sea, la mayoría son públicos, ustedes pueden navegar y identificar esas situaciones, pero aspectos como el impacto en la marca, la integridad, la reputación, la confianza de sus clientes se pueden ver duramente afectados por un incumplimiento o una mala acción en torno a alguna de estos temas de la protección de los datos personales. Entonces, bueno, es como medio cómic, pero creo que es como muy visual para entender un poco lo que queríamos reflejar. Hasta acá ahora ya entramos como en la parte de preguntas. Hemos anotado bastantes. Ahí, Francisca, tú nos dices cómo procedemos. Sí, no, muchas gracias a los dos. La verdad que bastante información, y como bien decía en el chat, se volvió loco con las preguntas. Eso sí, me gustaría que primero pudiéramos tomar una foto de lo que es la sesión de hoy día, para que los que puedan prendan sus cámaras y podamos tomar esa fotito. Y ahí también pueden dejar de compartir para que podamos ver todos. Excelente, súper bien. Ahí para que mi equipo de FG me pueda apoyar con las fotos. Somos hartos, somos 160 personas dentro de la sala, así que para que vayan pasando y todos puedan entrar. ¿Sí? ¿Alguno si me da el ok? Estamos ok, Fran. Perfecto, muchas gracias. Esto con Bueno, consentimiento. claro, totalmente. Bueno. ¿Y Sí, esto dónde se va a ocupar esta foto? Bueno, ahí el área de comunicaciones lo puede comentar un poquito más en detalle, pero generalmente esto lo dejamos como una publicación general en nuestro LinkedIn, un poco para incentivar la participación. Cuando se les manda el material de la actividad, se les pregunta si quieren o no Claro. aparecer. Así que en eso, y se publica en redes sociales y también de manera interna cuando nosotros mostramos el reporte de las actividades que hace la fundación, pero es interno. Ya, perfecto. No, era para ser coherente con lo que estamos hablando, pero muchas gracias por la... Sí, no te Sí, preocupes. totalmente. No, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, antes también, para pasar a lo que son ya las preguntas, junto con PwC lanzamos lo que es una encuesta sobre protección de datos, así que les voy a compartir acá en el chat el link y también lo vamos a enviar por correo para que lo puedan responder. Esto obviamente que nos va a ayudar a tener una línea base sobre lo que existe o lo que se vive en las organizaciones respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. Así que lo voy a colocar acá en el chat. Me avisan si tienen algún problema para poder abrirlo. Los que quieran participar, bienvenido sea. Y vamos a pasar ya de lleno a lo que son las preguntas. La primera dice, si mi empresa mantiene datos personales y familiares de los trabajadores, ¿se puede ocupar para poder cruzar bases y detectar conflictos de interés? ¿Hay cualquiera de los dos? Es una buena pregunta, ¿ya? Y nos vamos a volver como un poco a lo básico, ¿ya? Yo tengo que identificar cuando recabo el dato, identifico cuál es el tratamiento que
pretendo realizar, y por lo mismo tengo que identificar la base de legalidad que me autoriza a realizar dicho tratamiento. Ya, en la medida en que yo pueda establecer, por ejemplo, que es para proteger la salud o tener un medio de contacto de algún trabajador, podría utilizar, por ejemplo, salvar la vida de alguien, o podría argumentar que tengo determinados datos por un interés legítimo, pero en la medida en que no me pueda ajustar a mi tratamiento, a eso voy a tener que obtener el consentimiento específico para el determinado uso del dato que, digamos, del cruce de conflictos de interés, por ejemplo. ¿Ya? Probablemente el caso del conflicto de interés es un caso bastante específico, ¿ya? Y por lo tanto lo que yo recomendaría es revisar aquellos datos que yo efectivamente tengo, la forma en que yo los recabé, el tratamiento que yo estoy dando, y prepararme respecto de ese tratamiento concreto antes de la entrada en vigencia de la norma. Ya, cosa de que ese tratamiento esté mapeado, tenga la base de legitimidad identificada y eventualmente yo pueda hacer respuesta a los requerimientos de los titulares en que me diga, oye, ¿por qué tienen los datos de mi tía, de mi mamá, etcétera? O que venga la tía, venga la mamá a decir por qué esta empresa que yo no tengo nada que ver tiene mis datos. Creo que Iván había dejado la mano levantada y yo le dije que se guarde para el final. También, no sé si Iván ahí todavía tiene la duda o ya se la aclaró. En el intertanto, preguntaron quién certifica la Agencia de Protección de Datos Personales, que es este nuevo organismo público encargado de la interpretación de la ley, de la aplicación de las sanciones, de coordinación legislativa, regulatoria, es quien va a certificar los modelos de prevención de datos personales. Tiene un montón de facultades que están establecidas durante la ley, pero las principales son esas. También una de las que como que ha tenido harta prensa es que la agencia va a tener que determinar cuáles son aquellas jurisdicciones o cuáles países que cuentan con un marco de protección de datos personales adecuado, por lo tanto se puede realizar transferencias internacionales de datos, digamos, sin un procedimiento previo, ¿ya? Súper. Aquí hay otra pregunta que dice, dentro de grandes empresas en donde se maneja una gran variedad de datos, prestadores de servicios, proveedores, trabajadores, las fuentes de legitimidad y o consentimiento, ¿cada cuánto se deben validar? Entendiendo que los datos son variables y por ende deberían actualizarse las fuentes de legitimidad. Bueno, que la base de legitimidad tiene que ver más que con el dato en sí, con el procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, en la medida en que yo identifique un procedimiento, yo lo que voy a tener que hacer es mi registro de actividad de tratamiento. Yo tengo un procedimiento 1 que ocupa estos datos y tiene esta base de legalidad. Entonces, claro, el dato se puede ir actualizando. Voy a tener que ir viendo si la persona se cambió de número de teléfono, si la persona se cambió de dirección, la persona, eso no es un colaborador activo de la empresa, pero sigue siendo los mismos datos identificados. Por lo tanto, digamos, la base de legitimidad tiene que ver con el procedimiento mismo, con el registro de actividad de tratamiento, más que con el dato propiamente tal. En la medida en que yo actualice un procedimiento y le agregue un nuevo dato, ahí voy a tener que revisar la base de legalidad. ¿Ya? No vamos a decir que también vamos a tener que revisar la base de legalidad cuando la agencia nos pregunte, oiga, ¿cuál es la base de legalidad que estamos utilizando para un determinado tratamiento? Pero conceptualmente la base de legalidad va de la mano con el procedimiento o con el tratamiento de datos particular, más que con el dato en sí, ¿ya? Porque yo identifico la categoría de datos. Sobre todo con el tratamiento. Con el tratamiento. Por ejemplo, pensemos nosotros que en el onboarding de un cliente nosotros solicitamos el número de teléfono hace muchos años porque era la única forma en que a nivel de contrato nos relacionábamos con el cliente, por teléfono. Si en algún momento nosotros incluimos el correo electrónico, ¿vale? Tomando este ejemplo que nos hacían la pregunta, aparece un nuevo dato, el tratamiento sigue siendo el mismo porque es el onboarding del cliente, la finalidad es la misma, es para poder comunicarme con él, entonces la base legal no se vería afectada. Pero sí que la lógica que plantea Jonathan es correcta desde el punto de vista de si queremos minimizar riesgos como compañía, tenemos que mantener el registro de actividad de tratamiento lo más actualizado posible. Y eso nos va a permitir que cuando haya alguna modificación en una actividad de tratamiento, podamos ver si llegado el caso nos cambia la base legal. Pero en general, para cambiar la base legal tiene que haber un cambio potente dentro del tratamiento. Al final la base legal justifica el qué estoy haciendo y para qué. Súper.
Ahí Gina también, o sea, Gabriela levantó la mano, no sé si quieras decir tu pregunta. Sí, me gustaría una reflexión y una pregunta. Primero, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y me da la impresión de que hemos discutido muchísimo la protección de datos personales desde el punto de vista de los trabajadores. Y todas las situaciones y las contingencias que se han presentado en materia de reputación, y la mayoría tiene que ver con la protección de datos de los consumidores. Y en ese sentido veo que hay un trabajo importante y no sé si las asesorías están tendiendo, o sea, cuál es el enfoque que están teniendo las asesorías, porque, o cuáles son las prioridades, porque desde el punto de vista de gestión de personas, ya creo que tenemos muchísimo donde nos hemos preocupado de que además necesitamos los datos de nuestros trabajadores para poderles pagar para toda la gestión de pago y remuneraciones y que es un interés de ellos. Entonces, cómo están enfrentando toda la gestión de datos personales con los consumidores? ¿Están trabajando con los equipos de marketing? O sea, no sé si ellos están al tanto de todo esto, porque yo veo que ahí es donde hay mucha irresponsabilidad y donde más hay mayores contingencias. Entonces, es una reflexión y una pregunta. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Sí, o sea, efectivamente, cuando hablamos de la aplicabilidad es para cada uno de los titulares de datos, ya sea consumidores, clientes, como colaboradores. El volumen nos dice que está en general, por el tipo de compañía, siempre hay algunas particularidades, en el mundo de consumidores o clientes, ¿verdad? Entonces, ahí la afectación es, por defecto, donde primero comienzan las conversaciones y comienzan los análisis. ¿Vale? Creo que había una pregunta por ahí que también hablaba de que tenían que actualizar los contratos, etc. Efectivamente, áreas como marketing están brutalmente impactadas por estas definiciones. O sea, yo creo que cuando hablábamos del consentimiento, muchos de ustedes estaban pensando en sus equipos de marketing, ¿verdad? Entonces, sí que son equipos que forman parte de la conversación desde el inicio. Hemos querido hacer el inciso en la parte de los colaboradores, porque en general en nuestra experiencia son como los grandes olvidados. Y no por un tema de volumen, sí que claro, hay el tratamiento específico que hablaba Jonathan, que te hacía referencia del pago de remuneraciones, pero hay otra serie de tratamientos que hacemos con nuestros colaboradores o incluso compañías que tienen esa figura de colaborador, pero también es cliente, entonces a veces no queda claro en qué momento estoy tratando el dato como colaborador o como cliente. Y ahí el riesgo existente en la figura de los trabajadores o colaboradores es que si bien el volumen es menor, conocimiento, su llegada a ciertos aspectos internos de la compañía es mayor. Por lo tanto, un reclamo a la agencia desde un consumidor puede ser un reclamo súper genérico, un reclamo a la agencia desde un colaborador puede ser súper específico y desencadenar en una investigación más específica. Y ha habido casos internacionales, o sea, obviamente los grandes volúmenes, la gran prensa se la llevan los consumidores, como tú dices, Gabriela. Pues al final una compañía que en Chile tiene 5 millones de clientes no va a tener 5 millones de colaboradores. Claro. Pero sí, o sea, toda la razón a tu Sí, reflexión. yo hice la pregunta de si tenemos que colocarle cláusulas en los contratos a quienes son responsables del tratamiento de datos. Sí, esa es la pregunta que justamente la hice. De manera, y si la respuesta es sí, el trabajador que incumple esa cláusula, ¿qué pena recibe o qué sanción podría recibir? Claro, ahí la derivada es las distintas directrices o políticas que tengan ustedes internas para sanción de colaboradores por incumplimientos, debe estar reflejado acorde a la realidad de esta ley. O sea, lo que no puede pasar es que incluyamos cláusulas y sea como un brindis al sol, que en verdad luego no tenga ningún tipo de impacto. Entonces tendrán que actualizar los reglamentos internos para también hacer referencia a esta situación. Ese se trabaja un poquito más interno de compañía. Gracias. No, gracias a ti, Gabriela. Otra pregunta dice, bajo su punto de vista, ¿desde qué perspectiva podemos asumir el desafío de educar respecto al cuidado de los datos personales, desde las empresas a la persona a pie, para que no todo se base en la visión reactiva que tendría la mayoría por la cuantía de las multas? Mira, aquí
como les decía, es algo que ya existe, ¿no? Entonces yo casi me atrevería a decir que, ojo, que la gente de a pie nos van a dar muchas lecciones en términos de privacidad. Cuando muchos de ustedes quizás que han podido ir a alguna charla o han estudiado algunos diplomados, etcétera, siempre te ponen el ejemplo de Apple, ¿verdad? Apple es una empresa que hace muchos años, o fue la primera empresa que abanderó el concepto de privacidad. Entonces, en las marquesinas de los autobuses, en la publicidad, yo decía, no, utiliza Apple, que es súper privacy, que cuidamos de tus datos personales, que no, habrá que ver, ¿no? Pero como que abanderaron ese concepto. Entonces, efectivamente, y por eso poníamos la imagen del final, no solo intentemos como gatillar el cumplimiento porque nos pueden multar o porque nos pueden no multar. Es un tema de confianza con nuestros clientes. Ustedes quizás los que están dados de alta en algún servicio o en alguna compañía europea ven que cuando les mandan las políticas de privacidad o les mandan las comunicaciones comerciales ha cambiado mucho el concepto de comunicación y ya no le dicen, oye, te mando una nueva política para que me la aceptes. Dicen, oye, en la compañía X nos preocupamos por tus datos, estamos preocupados por cómo tratamos tus datos, nos interesa saber cómo. Entonces, también hubo un cambio de mentalidad de cómo relacionarme con el consumidor, con el cliente, con la persona de a pie, para traer la conversación en torno al protejo tus datos y que no sea simplemente una transacción monetaria, de lo hago porque me obliga una ley. También es como un desafío y una oportunidad que tomaron muchas compañías a nivel internacional y cómo adaptarse y generar un punto de contacto con sus clientes sin fricción, ¿no? Que creo que iba por ahí un poquito el planteamiento de la pregunta. Súper. Y ahí, bueno, otra pregunta dice, ¿cómo podemos partir como empresa, como organización? ¿Cuál sería entonces como el primer paso? Yo creo que el primer paso es como saber en dónde estamos, ya autoconocerse, hacer un diagnóstico, ¿ya? Es decir, bueno, nosotros en PwC trabajamos con una herramienta de diagnóstico probada internacionalmente que nos permite saber que nosotros tomamos la ley, la distribuimos en determinados dominios y vamos revisando, haciendo preguntas de control, revisando la documentación y viendo la brecha entre el requisito establecido por la norma y lo que tenemos al día de hoy, determinando cuál es el camino y cuál es el esfuerzo necesario para implementar los cambios. ¿Ya? Pero yo creo que todo parte de este como conocimiento inicial de dónde estoy, de qué es lo que tengo, tengo alguna política aplicable, cómo están mis consentimientos, cuáles son mis datos, cuáles son mis procedimientos, hago tratamientos de datos, digamos, hago transferencia de datos transfronterizas, etc. Entonces, primero, conocerse y después determinar un plan de acción para llevarme al nivel de cumplimiento establecido por la ley. Nuestra experiencia nos dice que estos procedimientos de diagnóstico, gap análisis y, digamos, roadmap de implementación son bastante largos. Entonces, ¿cómo parto? Yo creo que lo primero es tomar la decisión de que tengo que partir, porque la ley empieza en diciembre del 2026 y los plazos son cortos, ¿ya? Lo vemos como siempre es más fácil tomar decisiones con tanto, pero en Europa los plazos se hicieron cortísimos, ¿ya? Y también no tampoco asustarse con que hay que hacer muchas acciones que quizás hemos escuchado o hemos visto. No hay una receta mágica para esto. Entonces, la realidad de cada compañía o de cada rubro en el que se ubica sí que le va a dar ciertos aspectos de más foco, ¿vale? Entonces, cuanto antes identifiquen esas situaciones, antes le van a poder tomar acciones correctivas correspondientes. Súper, muchas gracias. Bueno, estamos en la hora. Hay una última pregunta que ya la han repetido varias veces en el chat. Dice, ¿el CISO puede ser el DPO de la compañía? Y ya con esto hacemos el cierre. El DPO, ¿vale? Tiene ciertas atribuciones que aparecen reflejadas en la ley, que finalmente entendamos que el DPO es una figura que está dentro de la compañía, pero vela por los datos personales, por los derechos de los titulares, que no necesariamente son gente de la compañía, pueden ser clientes. Entonces, es un rol bien particular, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que al final las decisiones o la figura que tiene que tener el DPO dentro de la compañía tiene que ser, primero, tener cuidado con el tema de la
de las funciones, del solapamiento de funciones, etc. ¿Vale? Segundo, que no quede socavado dentro de una estructura donde finalmente se identifiquen gaps o brechas o deficiencias y por parte de la estructura jerárquica de la compañía la comunicación no llegue a donde tenga que llegar. Eso es súper importante. Dicho eso, obviamente existen cientos cargos que por definición tienen muchos problemas de cara a poder ser un DPO. Por ejemplo, equipos de marketing que nombrábamos antes, que nombraba Gabriela. Un equipo de marketing que vela o que su objetivo es maximizar la contactabilidad con los clientes, los datos, etcétera, etcétera. Es difícil ponerle a cargo de la protección de los datos. Hay una contraposición de límites. ¿Vale? Figuras como CISO existen, las compañías, hay ciertas compañías, hay que estudiar bien la estructura, la definición de los cargos, etcétera, que están tomando esa decisión. Puede darse, pero con ciertas situaciones de reportería, de gobierno, de control de gestión. Súper. Bueno, ahí espero que se haya aclarado un poco más la duda que tenían. Ya son las 10:30, así que le doy las gracias, Jonathan y David, por compartir su experiencia y conocimiento sobre todo lo relacionado con protección de datos personales. Obviamente que son herramientas que nos van a ayudar mucho a fortalecer todas las prácticas que ya hemos llevado a cabo y obviamente avanzar más a lo que son las organizaciones transparentes y responsables. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias también a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, por tener tantas dudas. Lamentamos no poder responderlas todas y agradecemos también nuevamente a ENEX, que es nuestro auspiciador, por hacer posible también este ciclo de charlas, de formación y tendencia para poder también llegar a ustedes a resolver todas estas temáticas. Así que gracias por estar el día de hoy. Espero que tengan una muy buena jornada y nos vemos en una siguiente sesión de webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias.